Hola, soy Fabricio, estudiante de Ingeniería Mecatrónica, y me apasiona explorar el mundo de la robótica y la creación de cosas fascinantes. Hoy les presentaré un proyecto que combina la ingeniería, creatividad y tecnología. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería tener tu propia criatura mecánica que camine de manera casi viva? De eso se trata este proyecto, un StramBeast a control remoto. Empecemos. Los componentes eléctricos que vamos a usar son los siguientes. Un Arduino Nano, ya que su tamaño es perfecto para este proyecto. Un módulo Bluetooth HC06, ya que usaremos un celular como control a distancia. 2 servomotores MG995, ya que cuentan con un gran torque. Un regulador de voltaje 7809, otro regulador 7805, 2 circuitos integrados L293D, una batería LiPo de 11 o 12 voltios, algunos espadines y sockets para los circuitos integrados, un conector para la batería y un interruptor con cable. Vamos a empezar por la parte eléctrica de este StramBeast. Este es el circuito donde se ven las conexiones de cada componente. Después de haberlo hecho, diseñé una PCB para ahorrar espacio de los cables y poder tener todo más ordenado. También aprovecho para mostrarles el diseño 3D. Lo hice en Fusion 360 y personalmente creo que quedó muy estético. Lo hice de tal manera que sea fácil de armar y unir todas las piezas. Si desean descargar este diseño, pueden hacerlo a través del enlace en la descripción. Y también les dejaré el archivo de Fusion 360 por si quieren hacer modificaciones al diseño. Para hacer realidad todo lo que vine trabajando, acudí a la empresa PCBWay. Subí el archivo Gerber de la placa PCB para previsualizar el diseño en la misma página y tener una cotización con los parámetros básicos. También subí los archivos STL del diseño 3D de las piezas. Entre los distintos materiales opté por usar resina blanca mate. Después de tener una cotización y el costo de envío, hice el pedido. Para los que no saben, PCBWay es el fabricante de PCBs con más experiencia en China. Ofrecen una amplia gama de servicios como impresión 3D, mecanizado CNC, moldeo por inyección, fabricación de PCBs avanzados, entre otros. Después de un tiempo, me llegó todo el pedido en una sola caja y bien protegido. También nos llegaron unos regalos, entre ellos unas reglas muy originales. Estos son los PCBs que me llegaron, tienen un acabado profesional y los detalles son increíbles. Gracias a esta tecnología tenemos circuitos más complejos y compactos, lo que reduce el tamaño y el costo de los dispositivos electrónicos. Vamos a colocar los sockets y espadines correspondientes en la placa y los soldamos cuidadosamente. Esto lo hago para no soldar directamente cada componente. Según la serigrafía, colocamos los reguladores de 9 voltios y 5 voltios. Luego los soldamos y quitamos el excedente. Ahora soldamos un par de cables con el conector para la batería. Insertamos los 2 circuitos integrados teniendo en cuenta su posición. También insertamos el módulo Bluetooth. Antes de colocar el Arduino Nano, lo voy a conectar a mi laptop para programarlo. Selecciono el puerto, en mi caso COM5, después el tipo de Arduino. Compilo el código y lo subo. Ahora ya puedo desconectar el cable e insertar el Arduino a la placa. Nos quedaría de esta manera. Ahora desmontamos un servo para acceder a los componentes internos. Como pueden ver, soldé los cables de alimentación directos al motor. El cable naranja ya no será necesario, de igual manera el potenciómetro que hay adentro. Colocamos la tapa y hacemos el mismo proceso para el otro servomotor. Aquí están las piezas que nos enviaron de PCBWay. Como pueden ver, la calidad de impresión 3D es muy buena. Se puede apreciar detalles finos igual al programa de diseño. Para el montaje me voy a ayudar de un taladro, un destornillador y pinzas.
Vamos a colocar dos tuercas autoblocantes en esta placa, donde se sostendrán las patas. Atornillamos los engranajes con tornillos M3 de 20 milímetros. Los engranajes tienen que estar en orden según los números en romanos que tienen. Nos podemos guiar de estas imágenes, donde está cada pieza con su número o letra. Esto nos servirá para hacer el mecanismo de Theo Hansen correctamente. Continuando con el montaje, voy a colocar una tuerca atrás del engranaje y atornillamos las barras con los números 0 y 1. Ahora atornillamos las piezas 2, 3 y 6 directas a la placa. Añadimos una tuerca y juntamos las piezas 0 y 6 con un tornillo. Lo mismo hacemos con las piezas 1, 2 y 3, añadiendo la pieza 7. Juntamos las piezas faltantes con las barras 4 y 5. Y para terminar la pata, ajustamos las tuercas. Ahora hacemos el mismo procedimiento para el otro lado de la placa. En este caso usaremos las piezas enumeradas del 8 al 15. Por último, vamos a colocar unos pequeños pies a las patas con tornillos de 14 milímetros. Cuando giremos los engranajes, el movimiento del mecanismo tiene que ser suave y con poco esfuerzo, como están viendo. Ahora volvemos a hacer lo mismo para otras patas, pero usando los engranajes 3 y 4 para un conjunto y 5 y 6 para otro. Tenemos 3 conjuntos de mecanismos y haremos de la misma manera 3 conjuntos más, completamente iguales a los conjuntos anteriores. Al final debemos tener 6 conjuntos con 12 patas en total. Ahora voy a colocar la pieza superior del Strandbeest en un soporte que hice con unas cajas y colocamos las placas que hicimos en cada ranura de forma ordenada, como se ve en el video. Vamos a colocar la base, la cual es la pieza más grande, encima de las placas hasta que encaje cada una y atornillamos con tornillos M3 de 12 milímetros. Una vez finalizado, retiramos la pieza superior. Ahora vamos a colocar un servomotor en la placa lateral de esta manera y lo aseguramos con 4 tornillos hexagonales, 4 tuercas y arandelas. A esta pieza que estará en los extremos le colocaremos una arandela M6. Introducimos un tornillo M6 de 25 milímetros y lo atornillamos al eje triangular. Luego vamos a introducir el engranaje con la letra F y lo aseguramos con un tornillo M3 de 12 milímetros. Ahora vamos a colocar estos adaptadores a los servomotores y encajamos las placas en la base del Strandbeest. Colocamos la placa superior, volteamos todo en conjunto y atornillamos las placas con tornillos de 12 milímetros. Lo devolvemos a su posición inicial y retiramos la placa superior. Ahora voy a ingresar el eje por el lateral mientras voy colocando los engranajes, primero el A y luego el B. Acomodo los engranajes exteriores y atornillamos el soporte del eje en la placa. Las marcas de cada engranaje tienen que estar juntas, como se aprecia en el video. Ahora acomodo los engranajes que quedan y cuando estén en la posición correcta empujo hacia adentro el engranaje central. Me aseguro que el eje gire sin problemas, luego lo acomodamos y atornillo los engranajes centrales. Ahora haremos este mismo proceso pero en el lado derecho. Una vez finalizado, voy a colocar la placa superior en el Strandbeest. Como pueden ver, encaja fácilmente. Y ahora lo atornillamos con tornillos M3 de 12 milímetros. Nos quedaría de esta manera. Ahora voy a pasar los cables del interruptor por la base. También hacemos todas las conexiones con el circuito. Conectamos el interruptor a la placa. Luego los dos motores y por último la batería.
Antes de colocar la carcasa, voy a asegurarme de que todo funcione bien. Para eso, lo controlo mediante una aplicación. Y como pueden ver, las patas funcionan correctamente cuando el Strandbeest va hacia adelante, hacia atrás o cuando gira en su propio eje. Como último paso, colocamos la carcasa y lo aseguramos a la base con 3 tornillos M3 de 12 milímetros. Ya terminamos de construir el Strandbeest. Para controlarlo, estoy usando un celular con la aplicación Arduino Car. Si lo quieren descargar, lo pueden encontrar en Play Store. Una vez estamos dentro de la aplicación, vamos a seleccionar el módulo Bluetooth HC06. La contraseña normalmente es 1234 o 0000. Eso sería todo. Ya podemos disfrutar de nuestro nuevo Strandbeest a control remoto. Si te gustó este video, considera darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de mis próximos videos. Agradezco sinceramente a todos por seguir este viaje conmigo. Recuerda, cada nuevo día es una oportunidad para aprender, crecer y avanzar hacia tus objetivos. Adiós.